Entonces, claro, las hipótesis es esta parte original. Claro, las hipótesis tienen que salir, tienen que fluir de manera natural de esta revisión que has hecho. Muchas veces te encuentras papers que tienen una revisión de la teoría y luego la hipótesis no sabes cómo la han relacionado. ¿Cómo sale? Y esto puede ser, esto lo puedes ver mucho, yo esto claro, lo he conseguido cuando hay un artículo que te hace la revisión de la teoría y luego te pone las 4 o 5 hipótesis que utiliza todas juntas. ¿Vale? Está revisando y aparentemente de esa revisión te está contando las 4 hipótesis. Y luego, claro, te dice, ves y búscalas tú ahí donde está el argumento, ¿no? Entonces, cada hipótesis, tú haces un argumento. Argumento 1, en base a esto que estamos viendo aquí, y entonces tienes hipótesis 1. Otro argumento, hipótesis 2. Otro argumento, hipótesis 3. Y todo es, digamos, esto es el desarrollo de esta parte, ¿vale? Pregunta. ¿Y esos argumentos sí salen de la revisión de la literatura? Esto es esto. Una parte viene de la revisión de la literatura y otra parte es la que aportas tú. Esto es ¿vale? Le tienes que aportar algo nuevo, que no te lo inventas. Viene un flujo de un argumento que te va llevando a lo que tú estás diciendo. Para que al final lo que tú digas es original. Pero los argumentos sí no tienen que ser muy teóricos como usted decía, que no dar fe desde el inicio, No, pero tu argumento, tu hipótesis, aunque sea original, estará marcada dentro de la lógica de la teoría de partida, de la teoría de control de transacción o de la teoría de consulta. ¿Cómo refleja uno la novedad en la hipótesis? A través de aquí. O sea, no tienes que decir que es nueva. O sea, los que te evalúan sabrán si es nueva o no. O sea, que uno tiene que pararse de alguna manera en la posición de los pares que van a evaluar el artículo. Bueno, y en lo que sabes tú de la literatura. Cuanto más sabes si lo tuyo es original o no. ¿Sabes? O sea, esta motivación. Es que no lo traigo. Mira. Normalmente mucha de la originalidad se puede hacer a través de moderadores. Esto es lo que han dicho todos. Country risk incrementa la probabilidad de utilizar filiales. Más control. Perdón. Disminuye la probabilidad de utilizar filiales. Si el país es arriesgado, yo no invierto. Y si quiero estar ahí, son locales los que quiero que estén ahí. Entonces les doy la alternativa que son licencias. Bajar barreras de salida. Entonces, la origen. Mira, si yo ahora tengo otra base de datos colombiana o de latinoamericana, digo, el control risk incrementa la probabilidad de que descubras filiales. No estoy aportando nada. No estoy siendo original porque ya está. Esto es lo que quiero decir. Entonces, nosotros la originalidad aquí, ¿cuál fue? Pues que introdujimos aquí un efecto moderador que es la especificidad del activo. ¿Vale? Entonces, esa es nuestra originalidad. Si yo, en lugar de trasladar, si yo la especificidad os señalo un hotel, ¿vale? Un hotel de 3 estrellas es un servicio estándar, es muy fácil de trasladar. Un hotel de 4 estrellas, de 5 estrellas o un resort, eso es muy difícil, más específico a las propias personas, procesos del hotel. Entonces, lo que observamos es, a medida que incrementa la especificidad, que hemos medido eso,
A medida que incrementa la especificidad, este signo cambia. O sea, digamos que la relación es así. ¿Veis? Tenemos aquí la variable dependiente, filiales, y la alternativa, licencias. Y aquí el riesgo país. ¿Vale? Entonces, a medida que incrementa el control risk, la probabilidad de filiales disminuye. La relación es así. ¿Vale? Entonces, esto es lo que se ha demostrado. Esto es lo que la teoría de costes de transacción. Esto es esto. Esto es esto. La teoría de costes de transacción es el argumento inicial. La teoría de costes de transacción aplicada al entry choice en esto. Entonces, eso lo tienes que decir. Y ahora lo nuevo que estamos diciendo nosotros es esto. Y nuestra hipótesis es esta, ¿no? Que nuestra hipótesis entonces es, a medida que incrementa la especificidad de los activos envueltos en la transacción internacional, la relación entre control risk y filiales tiende a disminuir. Entonces, nosotros lo que observamos es que a medida que incrementa el control risk en empresas con alta especificidad, la relación es así. ¿Vale? Entonces, esa es la conclusión. No nos hemos inventado nada nuevo, nos hemos basado en lo que hay y lo hemos justificado bajo el argumento de los costes de transacción, pero hemos aportado algo. ¿Vale? O sea, más o menos lo que quiere decir es que a la hora de publicar es más fácil defender una hipótesis que está argumentada en una teoría que una hipótesis que está construida a partir de información empírica. Que si yo tengo, si yo voy a publicar, o sea, tengo un trabajo donde... Estoy básicamente hablando ahora de trabajos de corte cuantitativo, no cualitativo, donde No, sí. a partir de empirismo tú desarrollas proposiciones. Pero en ese sentido también puede hacerlo así. Hombre, sí, lo pueden hacer así, pero Finanzas es un ejemplo de ellos. en las finanzas no hay teoría. No, sí, pero lo que estoy diciendo es exactamente, o sea, lo que tú quieres decir es eso, es más simple, por eso nos hace más fácil publicar un artículo cuando la hipótesis que estoy construyendo está argumentada en algo que ya existe, en una teoría, a publicar algo que yo estoy construyendo simplemente bajo datos empíricos. Sí, porque Eso. si tú construyes a partir de pasos empíricos, el siguiente paso sería construir una teoría. Exacto. Entonces, porque es que el problema de cuando construimos a partir del empírico es vamos a pelear contra todo el mundo. ¿Cómo así que usted va a ser el primero en verlo? Esto es otra técnica, eso es la inducción. Que vas a construir una teoría hasta medida que vas a la realidad. Bueno, hay otra vez, cuando uno ha observado algo, pero todavía no está estudiado y empieza a buscar si hay alguna teoría que apoye eso, un poco de volverse. Bueno, a lo mejor, ¿veis? Las referencias, para rematar esto, las referencias no son teorías. Por muchas referencias que pongas, los datos no son teoría, la lista de variables o constructos no es teoría, los diagramas de no son teoría. Esto es un artículo muy interesante en el Middle Science Protocol. Bueno, lo que ya lo he comentado, una o dos teorías por paper, no tenemos que picar todas las teorías. ¿No? Luego, para esto ya son cosas más sencillitas, ideas, se cita la idea, no los autores. ¿Eh? Hay mucha tendencia, este dijo esto, este dijo esto, este dijo esto, yo digo esto. ¿No? Entonces, lo que hay que hacer es sintetizar la idea. Entonces, tal y tal y tal, resalta la importancia que vaya a tener el estudio. Luego,
Vale, hay que ir sobre las... Esto es muy sencillo. Entonces, moraleja, se cita la idea y original, no quien la menciona, salvo que este último aporte algo. Es decir, lo que os he estado comentando ya básicamente. Hay que buscar los autores seminales y a partir de esas ideas originales se extienden los papers de manera que tú tienes esos 10-15 referencias básicas que son las que constituyen el esqueleto de tu revisión teórica. Y eso hay que controlarlo muchísimo. Vale la pena que los 3 o 4 seminales te los leas 20 veces a leer 20 por 4, 100 artículos. Es muchísimo mejor. Y ya lo sabéis, ¿cómo sabemos que un artículo es bueno? Es la revista donde está, mayor impacto, mayor reconocimiento, y luego las citaciones que ha recibido. Entonces, si veis que un artículo no ha citado a nadie, pues no es bueno. O que es... Entonces eso también, que tampoco, una cuestión es publicar el paper, pero luego que alguien te cite. ¿Qué pasa con las mafias? Es muy común en Estados Unidos. Bueno, yo no me voy a meter en eso de las mafias, la verdad, porque... Vale, fijaros, seguimos. Es que quiero adelante, quedan bastante. ¿Veis? La metodología que uno piensa que es lo más fácil porque es lo más estructurado que hay, muchas veces se tiende a hacer muy rápido. Porque digamos que esto es lo más, a priori es lo más fácil. Pero ¿qué ocurre? Que si no lo haces bien, empiezas a generar sospechas de que estás escondiendo algo. Entonces, claro, los revisores con mucha experiencia no piensan que tú es que no sabes cómo hacerlo, piensan que estás tratando de esconder algo, ¿no? Por ejemplo, si no pones la patente de correlaciones, ¿vale? Pues yo los primeros artículos no lo ponía. ¿Y qué ocurre? Que realmente ellos creen que si no pones, porque mucha gente a través de la patente de correlaciones puede comprobar si tus datos son estrictos, si tu análisis es estricto. Hay un caso ahora de un tipo que ha publicado en Academic Management Journal, en Strategic Management Journal y tal, unos papers acojonantes sobre innovación, learning y esto. Y hay otro profesor que debe estar medio parado o medio aburrido, que se dedica a comprobar artículos de impacto si son ciertos, ¿no? Entonces, ha cogido la matriz de correlaciones, la ha hecho tal, y dice, esto es falso, está inventando datos. Y lo han tirado. Claro que las cosas no es tan, porque claro, pon ahí que es significativo y ya está, ¿no? Entonces hay que ser, bueno, esto es otra clase, ¿no? La ética en la investigación. Vale, entonces fijaros, hay que describir todo de manera correcta. Los métodos propuestos deben ser coherentes con la psicoinvestigación y justificar muy bien todas las elecciones. ¿Por qué has elegido esa muestra y no otra? ¿Por qué has elegido esas variables y de dónde vienen esas variables? Siempre yo aconsejo elegir. Cuando utilizas constructos, utilizar constructos que ya estén aceptados y publicados por otros. Inventarse constructos es un poco arriesgado y además poco creíble. Entonces es mejor recurrir a constructos, a variables que ya están comprobadas en otros trabajos. ¿Por qué has elegido ese método de análisis y no otros y si puede haber alternativos? De manera que un poco expliques los datos y la muestra, todos materiales de correlaciones descriptivos, normalmente los documentos de medida, lo que os decía, escalas conocidas, constructos conocidos y siempre variable independiente, variable dependiente, moderadoras o mediadoras de control. Aquí, en las moderadoras y mediadoras, es donde los humanos normales como nosotros podemos contribuir a ello. Yo no pienso que voy a inventarme o voy a hacer un artículo de estos seminal, pero ya veis, haciendo cositas de estas, puedes ir contribuyendo pasito a pasito a que avance el conocimiento. Luego, y los métodos de análisis de información, aquí
Claro, si utilizas regresiones y cosas de estas conocidas, pues bueno, las escribes y todo el mundo más o menos lo conoce. Pero si utilizas métodos más complejos que nadie conoce, tienes que tratar de explicarlos. Por ejemplo, un método que yo, por ejemplo, no tengo ni idea, o una metodología de esta más novedosa o tal, es necesario explicarla mejor. Los resultados, esto es fácil, ¿vale? Porque los resultados simplemente es, esto es la más fácil. Normalmente la gente o pone resultados y luego haces conclusiones y discusiones, o pone resultados y discusión y luego las conclusiones. Lo más fácil es comentar los resultados, porque de alguna es así de fácil, ¿no? La tabla 3 presenta los findings de la regresión, los findings, el indicador del progreso, etc. Observamos que la variable de es significativa y su coeficiente. No poner tablas sin decir nada de ellas. Pero, ¿veis? ¿Qué hace mucha gente? Lo que hace es, al mismo tiempo que dices esto, que el resultado te da, dices que la hipótesis está validada y entonces te enrollas en la discusión. Otra forma de hacerlo es hacer esto muy rápido y hacer conclusión y discusiones juntas. ¿Vale? Yo últimamente estoy viendo más esto. Es decir, resultado muy simple y luego te enrollas conclusiones y discusión más complejas. En management es muy común usar estadísticos paramétricos para las esas hipótesis. Que hablas, por ejemplo, que es muy importante la justificación de la metodología. Pero muy pocas veces yo veo que alguien en management justifique la elección del estadístico para ello. Y por ello yo critico mucho ese tipo de teoría. No somos expertos. En realidad, la mayoría de las teorías de management deberían ser fundamentales en estadísticos, no paramétricos, por la poca disponibilidad de datos. Depende de las bases de datos. Sí, dependiendo, pero entiendo un poco por lo que dice la demostración, la justificación de la metodología, pero suelen como, no, suponemos que todo es como cuando uno está en clase, uno supone, en bachelor todo el mundo supone que todo es normal. Digamos que nosotros le damos más importancia a la parte teórica, argumentación, construcción, que a la parte más econométrica. Pero exacto, ahí puede caer en el problema del ejemplo que dice el tipo que aumentó. Puede que el otro tipo, el que se dedicó a la tarea, fuera tan estrésico que lo que dijo, bueno, este tipo que está hablando es Víctor que basó, es una teoría que no cumple los supuestos. Vale, entonces fijaros, asumiendo que la discusión y la conclusión van juntas, lo más importante de todo el artículo es la discusión. La discusión y la conclusión. Entonces, normalmente igual, hay un breve resumen de los resultados y luego, digamos, que hay que volver atrás a la introducción. Digamos, aquí es donde hay que hacer un ejercicio de redacción, porque la introducción y las discusión y conclusiones tienen que ir, digamos que en paralelo. Entonces, fijaros que los resultados los hemos descrito de forma objetiva. Este sale positivo, esto no, esto sale significativo, esto no, tal, y la hipótesis tal se acepta. Pero es que ahora tienes que decir, ahora es cuando tienes que decir la contribución que haces aceptando esa hipótesis. ¿Vale? Entonces, ¿en qué medida estos datos aportan al conocimiento y se da respuesta a esta pregunta de investigación que dábamos? Digamos que es un poquito, aquí es como la introducción más sofisticado y más enrollado. Y muchas veces hay que también analizar los resultados en su conjunto y no ir hipótesis por hipótesis, sino en conjunto el análisis de todo esto y de las hipótesis que he comprobado, concluyo que las características de los servicios son muy más importantes a la hora de elegir la entrada en servicios
que las características del país. Digamos que esa es mi conclusión de este artículo, demostrando que estas hipótesis se cumplen. No estoy diciendo la especificidad incrementa la importancia de utilizar filiales, que es lo que dice la hipótesis, sino que al final, como todo, como conclusión digo, de acuerdo a estos resultados, lo que estamos diciendo es que en sectores de prestación de servicios, las variables empresa son más importantes en la elección del grupo que las variables de país. Digamos, es un poco, y lo que os he dicho, al final si alguien nos cita, nos citará en eso. ¿Vale? Entonces, esa última frase que acabas de decir es la misma que tenías al principio de la historia. sí, es eso, ¿eh? Tú cuando haces aquí la discusión, luego esto lo tienes que ver la introducción y el resto. Y aquí ya hay cosas que las pongas luego en la introducción, que en la introducción están y las pasas a la acta, o cosas que están en la introducción las pasas a la discusión, la slide, bueno, esto es un poco. Luego, normalmente en management también se hace esto, ¿no? Implicaciones prácticas, y luego limitaciones del estudio, y luego ya hacia dónde vamos, en el futuro, qué es lo que podemos hacer y tal. Y luego esto es muy interesante, o sea, digamos, limitaciones del estudio va muy bien ponerlas ya tú para que no te las digan. Pero como te van a decir más, ahora lo veremos en el proceso de revisión, como te van a decir más y a veces no las puedes incorporar, pues las incorporas en las limitaciones. Ahora sabes, ahora sí. Esto es la conclusión, pero no, es que voy a, ahora, ¿vale? Más o menos os ha quedado claro un poquito lo que hay que cubrir en cada una de las fases. Y ahora ya vamos a algunos aspectos ya más prácticos. ¿Cómo incrementar la probabilidad? Entonces, fijaros, tenemos que, cuando tengamos un artículo, hacernos este propio análisis a nosotros mismos. Preguntarnos estos. So what was new, who cares, what not? Si no sabemos contestar a esto, es que no vale nada el artículo. Y entonces es interesante que se lo deis a otro, porque normalmente nosotros no vemos nuestros propios errores, ¿no? Estamos tan metidos que creemos que es algo. Entonces, muy importante, ¿por qué no publicas? ¿Por qué no contribuyes? Así de claro. No hay contribución, no genera interés. Entonces, esto es lo más importante. Luego, muchas veces hay contribución, pero está mal hecho. La manera en que lo haces, la redacción, la descripción de la metodología, la lectura, si es fluida o no. Entonces, puede ser muy original lo que estás haciendo, pero si lo haces mal, tampoco te lo publican. Luego, lo que os decía de la metodología, aunque aparentemente es lo más fácil, tiene que ser muy transparente. Porque es lo que comentaba él también, ¿no? Que muchas veces, como no sabemos mucho de econometría, sobre todo los de administración, cometemos errores que son de bulto. No poner el error estándar, no poner la significación, no poner el estadístico. ¿Vale? Y luego también, fijaros, también hay muchas, esto, ¿no? La metodología, a veces se utiliza metodología muy sofisticada para datos muy pobres, o para datos muy pobres le metemos una... Hay que hacer un balance, ¿no? Muchas veces, con una simple regresión, para los datos que tienes, con una simple regresión basta. No hace falta hacer ecuaciones estructurales o incluso con una simple diferencia de medidas para algunos casos. Pues en la ingeniería se trabaja mucho con simulación. Entonces la pregunta más hasta qué punto uno debe, o sea,
si uno cree que está haciendo algo que no encuentra mucha literatura, y digamos esos son datos que no van en muchos artículos, cuánto tiempo simulan, o sea, ya detalles técnicos, y uno se los está inventando ahí. Yo no controlo, o sea, no te podría... Pero Yo digamos quiero que traslades estas ideas a tu ámbito. Quizá Fernando te puede responder mejor que yo de eso, ¿no? Porque él está haciendo eso. Sí, perdón. Pues, Los dos. a ver, Fernando. Los dos. Entonces, Mira, todo el tema de la validez del modelo y quién dice que es válido. Exacto, ya lo hemos hablado. aquí tenéis al maestro. Yo lo que quiero es que las ideas que os traslado, que os voy transmitiendo, la trasladéis a vuestro campo específico. Yo no conozco vuestras investigaciones, pero digamos que son ideas generales que creo que son aplicables en todos los ámbitos. Veis, en mi campo es muy importante la revisión de la literatura de las teorías, y por tanto no demostrar maestría en la revisión de la literatura de verdad es clave, pues está bueno. Y luego, pues, digamos, cada vez más importante la interdisciplinaridad, ¿no? Entonces, esto es importante porque además de que complementas capacidades, pues bueno, siempre, digamos, hay revisores que no saben de una cosa, pero saben de otra. Entonces, si das dos cosas, pues de lo que no sabes, a lo mejor no puedes decirte que está mal. Es decir, un poco combinar está bien, y luego es muy importante. Hoy antes una profesora me decía, me comentaba esto, ¿no? Que a qué revista lo envío. Es decir, tú tienes que saber a qué revista lo tienes que enviar. Tu artículo debe estar orientado desde el principio a la revista que lo quieres enviar, no al contrario, hago el artículo y digo, ¿ahora dónde lo envío? Porque es que si no, es decir, lo que estés aportando, independiente de que sea ingeniería, management o sea, tú tienes que entrar en una conversación y por tanto tienes que entrar en la revista donde se esté dando esa conversación, porque en otra revista no le importa un carajo eso. Entonces hay artículos muy buenos que no están orientados a la revista adecuada. Por tanto, los rechazan. Pues sucede mucho a nosotros los ingenieros industriales que pretendemos que intentamos explicar el management, y ese es el problema. Que escribimos el artículo y a veces que escribimos el artículo antes de decidir a dónde va a ser enviado. Entonces, para eso lo que hay que hacer es elegir la revista, a ver el debate que se está produciendo del tema en esa revista, ver qué autores están publicando en esa revista y si son autores básicos para ti, porque al final alguno de esos te va a revisar. ¿Qué porcentaje de rechazo tienen los artículos en las revistas donde usted se mueve, más o menos? Desde las 98. porcentaje 90 a 95%. En las que yo intento publicar, no en las que yo actúo como editor, porque de estas hace poco que estoy de editor. En las que yo intento publicar, no sé, International Business Review, este es un 90% de rechazo. Journal of Economic Geography, 5%, o sea, 95% de rechazo. Y normalmente todas se mueven, las JCR, a partir de P hacia arriba, a partir de un 1,5 de impacto, ya la cosa es 90% rechazo o más. Academic Management Journal Chiefs, 2%. ¿Y cuánto tiempo te toma la respuesta? Ahora lo vamos a ver. Entonces, esto es muy importante, customizar a la revista. Saber dónde lo vas a enviar. Y entonces, si tú vas a enviar a management y tu trabajo es de ingeniería, pues tienes que darle una parte teórica que no vas a tener. Igual como yo, si yo con mi rollo escribo en la revista de ingeniería, no. Hay que saber, pero claro, esto es muy interdisciplinar todo, ¿no? Y los JCR sabéis que hay en ingeniería, en management, en business, en marketing, en geografía, en economía.
Bueno, hay que encontrar la revista adecuada. Hay muchísimas revistas. Entonces, si das al golpe, este artículo que os he dicho, Journal of Economic Geographic, algunos de los que lo conocéis, el artículo que he publicado, digamos, yo no conocía las revistas de geografía, pero resulta que me di cuenta que estas revistas de geografía, en Economics, están en el top. Es decir, estas tienen impactos de 5 y cosas de estas. Y esta es la número 1 en geografía y el año pasado era la número 12 en economía, de 400 revistas que hay en economía en el ISI. Pues lo vi y vi que había una conversación que empezaban a cruzar estudios de geografía con estudios de multinacionales. Aquí parece que lo de las multinacionales es mola. Si yo este artículo lo hubiese enviado a una revista de multinacionales, a lo mejor me hubiese costado muchísimo más entrar. Porque ahí hay gente que conoce este tema mucho y te piden, y te piden, y te piden. En cambio, vi que ahí en geografía estaban empezando. Me piden en geografía, sí, hicieron unas revisiones durillas, pero te lo publicamos. 5 no sé cuántos de impacto. Eso para mí, sí. De hecho es el único artículo que tengo de esto ahí arriba. Entonces hay que analizar muy bien las revistas. Luego, la revisión del idioma es fundamental, aunque hablemos inglés, escribamos inglés, nunca lo hacemos bien. Y tener amigos que te revisen también, porque siempre es bueno que antes de que envíes algo, alguien de confianza te diga, esto no te va a escuchar. O que te sugiera algo. Y esto en una cultura de investigación normalmente se suele hacer. Y luego, el último consejo es leer, leer y releer, ¿no? Tanto lo que estás haciendo, o sea, estoy seguro que a vosotros os ha pasado lo mismo que a mí. Tú escribes una carta hoy y crees que está súper bien. Te la dejas, te vas a dormir y mañana ves la carta y después cambiaré la coma, aquí esto y aquí esto. Te la dejas. Al día siguiente la vuelves a leer y en un artículo es igual. Sobre todo lo que es introducción y conclusiones, que es fuerte, tú los lees hoy, seguro que mañana lo vuelves a leer y quieres cambiar. Entonces, hay un estudio en la Academy que dice que los que han publicado en la Academy Top Journals, la revisión la han leído y releído más de 50 veces. Y eso con un poco con el idioma, el inglés. Inclusive los propios que en lengua propia mandan a las revisiones. Sí. Hay que tener mucho cuidado de dónde es el journal, porque si el journal es americano, tiene que ser en inglés americano. Si el journal es británico, tiene que ser en inglés británico. Y se han pegado de eso. Vamos a ver algo de eso del inglés, lo que estás comentando. Fijaros, esto es muy práctico. Transiciones entre párrafos, esto ya es para la escritura, ¿vale? Transiciones entre párrafos y secciones. Muchas veces los secciones y los párrafos entran sin saber por qué, ¿no? Hay que hacer la fluidez. No repetir las ideas. Esto va sobre todo para vosotros, aunque sois ingenieros, bueno, los ingenieros tienden a ser más cortos, ¿no? O sea, más cortos en el sentido de la expresión, ¿no? Pero los otros... Entonces, ¿no? O sea, hay una tendencia extremada en repetir las ideas. Una vez lo has dicho, no hay que hacerlo 2 o 3 veces como si el que estuviera leyendo sea tonto, no se entera. ¿No? Tú lo dices y ya lo has dicho. No utilizar, esto lo hacemos mucho nosotros porque en español se hace mucho. Previews y recalls, ¿no? Previews y recalls. As we will see in table 2. Ya lo veremos en la tabla 2. O como habíamos visto en la sección anterior. O ya, esto lo digo, pero ya en la sección tal te volveré a explicar. Eso también es un poco. Lo de los recalls y los previews en un artículo fuera. Luego, precisión. Cada frase debe añadir algo y significar lo que queremos decir. Es decir, esto es muy importante. Frases. Frolares. Entre el valenciano, el inglés y el castellano a veces florituras.
no son necesarias. Creador. Cada frase tiene que aportar algo, y si no, fuera. Cada frase tiene que estar diciendo algo. Y muchas veces tendemos a, lo que decíamos antes, a poner frases que están diciendo lo mismo. O poner una idea y poner la misma idea de otra forma, en el mismo párrafo. Y eso se ve. Luego, notas al pie cuando pueden ser paréntesis, cuando esto puede ser más terminado. Y luego en inglés, ¿no? Nosotros tendemos a utilizar mucho la voz pasiva. Y esto en un artículo científico casi nunca se ve. Entonces, luego hablar de is assumed that o assumed that. O de literature assumed that. Data voy a construir. Por eso Word lo corrige. ¿Qué? El Word lo corrige por eso. Cuando me escribe Word, Word corrige eso. Estimates are presented in table 5. Table 5 presents estimate. The significant coefficients can be seen. You can see the significant coefficients. El usar la persona es lo que se está usando en todo, sea europeo, americano. Nosotros, nosotros en español no hemos dicho he hecho esto, tenemos esto relajarlo con la pasiva porque no queremos. O deciremos cuando son una sola persona. Pues en inglés si eres tú, eres tú. Pero normalmente como son varios autores, si eres uno solo, hay. Incluso se acostumbra mucho el with. ¿Qué? Incluso se acostumbra mucho el with. Sí. Cuando uno solo se acostumbra el with. Sí. Bueno. Entonces, y también fijaros en español, cuando vemos una cita pasada tendemos a decirse en lo pasado, ¿no? Aunque sea pasada la cita hay que utilizar el presente. En las citas hay que utilizar el presente. Luego, fijaros otras cosas. Lo que os decía al principio, la estructura tiene que ser sujeto, verbo, especial, sin demasiadas subordinadas y sin giros que nosotros tendemos a hacer en inglés. Mucho. Entonces siempre tenemos que pensar esta frase. ¿Se puede decir así, sujeto, verbo, predicado? Porque muchas veces tenemos que invertir el orden siguiendo nuestra estructura española. Luego, no utilizar adjetivos para describir tu trabajo, ¿no? Fabuloso, resultado, impresionante, artículo, interés y result, eso también. Luego, el uso del that, del this, where, which, que también aquí fallamos mucho. Fijaros, evitar, it should be known that, a comment is in order at this point. Esto que en español tenemos que hacer, podríamos decir que tal, no. El comentario es directo. Directo, no, it should be not that, no. It should be not that the hypothesis is confirmed, validated. The hypothesis is validated. No, se tiene todas estas. Esto no es el error de español. Luego this. This shows that market, this ¿no? Normalmente nosotros proponemos this regression, this result. Pero no, nosotros en español cuando estás hablando de algo pones el this y te refieres a lo anterior, pero en inglés no queda claro. No queda claro. Entonces, this helps to understand. ¿Verdad? Tú pones un resultado y dices, este resultado ayuda a entender. This helps to understand. This que. Eso. Where and which. Where es un lugar. Y which es un modelo. Entonces, a veces decimos models where consumers are. Los modelos donde los consumidores son. A ver, solo bien. Models in which. Pero bueno, esto. Y luego igual, my study concludes. No, el estudio no puede concluir, eres tú. No humanizar al estudio. Y luego la jerga y el orador literario.
Bueno, estos son tips y ahora para finalizar, cogeros el... Ahora os voy a hablar del proceso de revisión. Que algunos... ¿Cuántos habéis experimentado un proceso de revisión de evaluación? Vale, va. Entonces, fijaros, el proceso. Premisa. A todos nos han rechazado artículos y nos van a seguir rechazando toda la vida. Hasta a Porter y a cualquiera le han rechazado. Con lo cual, tampoco hay que, sí que depende a veces de nuestro desarrollo profesional y tal, pero hay que tomárselo como un proceso, incluso a veces de aprendizaje. Se aprende mucho de la revisión. Porque es alguien que no te conoce, pues te está metiendo caña y muchas veces tienes razón. Entonces, el proceso, el envío a la de la carta al editor. Una vez seleccionada la revista, donde vas a enviar, tienes aquí un primer ejemplo de envío, ¿no? Dear editor, please find attached our paper, tal, tal, tal. Normalmente le pones un poquito el tema de qué va el tema, our study using tal, 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 es un poquito muy parecido al abstract, y luego this paper has not been previously published or is under review elsewhere. We hold the paper speech with the objective of the journal of management study. A ver, ¿verdad? Normalmente es una cartita así estándar. Entonces, luego el proceso sigue con una primera criba que hace el editor. Y a esto se le llama test rejection. Normalmente esto cada vez se utiliza más, si lo habéis fijado, las revistas cada vez tienen más editores asociados. Significa que el editor tiene un mogollón de trabajo y no puede con todo. Entonces, descentraliza esta labor a otros asociados. Entonces, para no colapsar los sistemas, porque además, claro, ahora este proceso es todo mucho más guay. Pero cuando empecé hace 20 años o 18 años a enviar las revistas, se hacía por carta. Enviabas el artículo en 3 copias en papel, una carta, un NAR, y lo enviabas al editor que estaba en Estados Unidos. Desde Europa, en España enviabas al editor, imaginaros, abrir las cartas, leerlo, enviabas cartas a los... imaginaros cómo se hacía antes. Ahora, luego empezamos a hacerlo por mail, pero enviabas el mail directamente al editor. Y el editor tenía que a su vez enviar los mails a todos. Yo, por ejemplo, en esta brasileña todavía se hace así, es un coñazo. Porque te envían el editor te envía el artículo. Tú luego le tienes que enviar el artículo si es de rejection o no. Si no es de rejection, le tienes que enviar los revisores. Entonces él envía el artículo a los revisores le envían al editor. El editor me lo vuelve a enviar a mí y yo tomo la decisión. Bueno, es un jaleo, pero lo normal es que ahora las revistas tienen los sistemas Manuscript, o Square o cualquiera de los que haya, y todo funciona súper bien ahora, porque es todo automático. Vale, entonces la test rejection. ¿Vale? Entonces normalmente, si el artículo no es demasiado interesante, pasad a la siguiente. Aquí el ejemplo de test rejection, Journal of World Business. ¿Veis? Esta es una test rejection que tuvimos nosotros. Dear Professor Clavado, on behalf of the Journal of World Business, I thank you for submitting this. Son muy polite. Your manuscript. I review your paper as a part of an initial screening process, and unfortunately, based on my reading, I determined it to be suitable for publication. ¿Vale? Lo dice, pues nada. Pero fijaros que bien lo dice, ¿no? Lo he puesto para que veáis qué elegante el hombre lo dice, ¿no? Aunque es evidente que tu escrito, tu paper, es un producto de tu profesional y excelente o fuerte trabajo, la calidad del artículo todavía es un poco distante de lo que el nivel de la necesita para invitar a las revisiones, ¿no? Aparentemente el estudio, pero bueno, y ahí entonces ya me dice las razones y dice, y esas son las razones porque lo rechaza. Esto es una carta típica, ¿no? Bueno, dices eso, le das un poco de vaselina para que no se cabre mucho, luego dices por qué lo rechazas y al final le dices, bueno, otra vez, porque es polite, otra vez, ¿no?
Again, both comments are just a few suggestions. I wish to share as a colleague for the improvement of your paper when you submit it to another, more appropriate. Although the paper is not suitable for the Journal of World Business, I certainly appreciate the opportunity to read it. Good luck. Tío elegante. El mejor rechazo que he tenido. Mediado un dúo este, que es uno de los tops internacionales. Un tío top que se lea esto, que ponga, o sea, estos son tíos dedicados a esto. Tíos muy serios. Entonces, bueno, te cabreas un poquitín, pero más lo has revisado, el tío tiene razón, además tenía razón. Digamos, nosotros, esto también no lo hemos dicho, nosotros en este artículo, digamos que estábamos analizando cosas que ya no eran hot, ya estaban pasadas. Entonces no aportábamos mucho más de lo que había. Bueno, pues nos lo rechazaron, bajamos el nivel, hicimos otra revista, hasta al final lo acabamos publicando en una revista de Premio. Pero, ¿fueron con el mismo artículo? O sea, ¿el artículo no queda descartado? No. Hombre, para esta revista no. Con los comentarios y tal, los papers tienen que cambiarlo como... No, no mejorar con tu realmente lo que se hace. Ahora vale. Lo que pasa es que, claro, si es muy malo, no vale la pena que siga, ¿no? Esto es... Si es muy malo, pues dices, pues ya, mira, lo dejo y ya. Pero yo he acabado publicando, o sea, yo un artículo que nosotros creemos que es muy bueno, que sí que yo creo que porque estuvimos como 5 años, 5 años. Lo enviamos primero al Journal of International Business Studies, que es la top 2. Nos pasaron a la revisión, pasamos una revisión. O sea, la revisión, ¿veis? Normalmente son 3 revisores, 2, 3 o 4 incluso. Entonces, en Journal of International Business Studies pasamos 2 revisiones. Y la tercera, lo rechazaron. Eso fue un año y pico. Entonces, lo cogimos con las mejoras, lo enviamos al Journal of Management Studies. Una revisión, pasamos, otra revisión pasamos, la tercera revisión la pasamos, todos los revisores dijeron ok, y el editor dijo, no la tengo la carta aquí, pero esa sí que nos cabreamos muchísimo, porque normalmente eso no se hace. Normalmente si los revisores dicen que sí, el editor no dice que no. Pero en este caso no sé por qué, supongo que sería un tío que trabajaba en la misma área o no sé qué, no le gustó y nos lo rechazaron. Eso fueron casi 2 años, porque ahí fueron 3 revisiones. O sea, 3 veces, ¿eh? La primera, la segunda y la tercera, de los 3. Conforme te van diciendo que sí, van cayendo. Entonces las 3 revisiones, los 3 dijeron al principio major revision, la segunda revisión 2, la tercera 1 y al final ese dijo que sí. Y nos lo tiraron. Esto fue año y medio, 2 años más. Claro, el artículo ese, claro, estábamos ya hartos, ¿no? Del cambio, y al final lo enviamos a British Journal of Management, que bueno, es una revista que está bien, es de la Academia British Management, o sea, es una revista 2, algo de impacto. Bien. Y entonces ahí, cuando les llegó, uno de los revisores les dijo, es el primer artículo que leo a la primera y lo encuentro también que no puedo decir nada. Joder, 4 años que está el artículo. Claro, las cosas van mejorando. Claro. Y allí nos costó 2 meses, es decir, lo presentamos y cuando la primera revisión nos lo aceptaron. Pero es un... No, la carta es graciosa también, estoy sorprendido, es el primer artículo que reviso en toda mi vida que está tan bien que no sé qué decir. Claro,
fijaros, habíamos pasado 2 revisiones, 6 revisiones. 6 revisiones. Bueno, ya no había mucho más, o sea, era... Entonces, pues bueno, 10 semanas, revisan su resumir, major changes, minor changes... ¿Ese 10 semanas es un promedio en tu área o es lo normal en tu área? Es lo normal. Ahora es lo normal. Porque para responder la pregunta que digo ahora, no. Yo tengo top journals, malas mensajes, puede tomar hasta 1 año y medio. Yo normalmente... American Economic Review es otro que... ¿Cuál? American Economic Review, que es el top. Pero ahí está rellenado. No. Ya se nivel no. Pero son journals que toman mucho tiempo. Yo mandé una vez a malas mensajes, a Journal of Operational Research, año y medio. No recibí fecha. Depende, pero La la primera primera. La primera revisión. Depende, también depende. Ahora al estar el sistema online, el sistema te avisa, como cuando eres revisor, el sistema te bombardea mails diciendo te quedan 4 días, te quedan 3 días, ¿sabes? Y entonces eso genera presión para contestar. Entonces últimamente las revisiones se están acelerando bastante. Por el tema. Y luego, pero también se aceleran bastante las rejections, ¿no? Entonces, bueno, todos sabéis, te van a decir major, minor o reject. Lo más normal es que en la primera revisión te digan major. Y ahí te ponen todo lo que tienes que hacer, ¿no? A ver, entonces, fijaros. Entonces, ¿cómo hay que contestar? Bueno, la segunda página que no hemos visto. Esto normalmente es un modelo de evaluación, que es lo que tiene todas las revistas. Este está en español, porque es Cuadernos de Economía y Administración Española, pero básicamente todas tienen lo mismo. Entonces, marco conceptual, calidad de datos, metodología, resultados, ¿veis? Entonces, esta es una revisión que hice yo y que le puse, ¿veis? Y tienes aquí abajo las recomendaciones: publicar, que nunca ocurre, aceptar tras una pequeña revisión, minor, que tampoco normalmente nunca ocurre, su artículo puede ser publicado, objeto de una evaluación profunda, major revision o no aceptar. Entonces, bueno, y esa es la revisión que le hice, que bueno, como ves, todas las revisiones que te hacen tienen eso, ¿no? En general, una primera parte donde dicen que está bien, lo que has hecho, todo está bien, y luego ya te meten caña en lo que tienes que hacer. ¿Vale? Pues, bueno, eso es lo que les puse, que fijaros, lo que quiero que pasemos es a la última, a esta, porque esta es como se tiene que responder. Entonces, esta es la última revisión que recibimos del Journal of Economic Geography, que nos lo aceptaron y nos he dicho que es una revista importante, ¿no? Entonces, esta es la respuesta que hicimos nosotros, pero entre paréntesis tenéis la revisión que nos hicieron ellos, ¿vale? No, vamos al Reviewer 2, porque el Reviewer 1 es muy fácil. El Reviewer 1 era minor revision. Entonces, vamos al Revisor 2, ¿vale? Y entonces, lo que tenéis en letra cursiva es su revisión. Entonces, normalmente la revisión te llega toda junta y cuando contestas lo que tienes que hacer es ser un poco inteligente y cada uno de sus comentarios los coges, y para recordárselo a ellos, que es más fácil, porque ellos normalmente no tendrán la revisión que la han hecho a mano, lo que haces es lo copias y lo pegas. Y le contestas a esa. En ese caso se está respondiendo porque aceptaron el artículo. No, porque cuando te piden revisar, te piden que hagas una serie de cosas. Entonces tú, aparte de hacer esas cosas en tu artículo, le tienes que contestar al revisor diciéndole cómo has resuelto cada uno de los puntos. ¿Vale? Entonces, esto es nuestra respuesta al editor, al revisor, de cómo sus críticas las hemos ido. ¿Veis? Entonces, fijaros, primero, una cosa, tenéis que ser siempre polite, ¿no? No hay que... una invitación para revisar es muy buena noticia, y tenemos que adoptar un estilo profesional, educado.
Nunca insulten a un editor o a un revisor, ¿no? Porque a lo mejor incluso saben quién eres. ¿Sí? Porque ahora es muy fácil. Pones el título en Google y te sale en alguna conferencia o en algún rollo, o nada más por las citas. Entonces, el editor hace un trabajo profesional y trata de hacerlo bien. Y fijaros cómo normalmente son muy polite, ¿no? In spite of our email attraction to the research topic, I'm confident that I'm reaching and extending to you the appropriate editorial decision. Imagínate como estoy diciendo que no te aceptan. Estoy convencido de que te estoy diciendo la verdad. Entonces, ahora vamos con la carta. Pero, ¿veis? Hay que responder punto a punto. Y no hay que hacerse el sueco. Eso también, ¿sabes? Esa es la expresión, ¿no? No, el sueco es, te dicen algo y haces. Entonces, muchas veces, como ahí te dicen tantas cosas, pues algunos dicen, oye, ya está, mira, no la hago. Sí que puedes agrupar, a lo mejor. Si consideras que algo se puede agrupar, yo creo que aquí lo he hecho. Sí, ahí estás buscando dos, primera parte. Sí, es las dos. La primera estás buscando la 2 y la 3. No. A ver, ¿vale? Entonces, hay que contestar a todo. Si puedes hacer lo que te pide, lo haces. Si no puedes hacer lo que te pide, le argumentas por qué no puedes hacer lo que te pide. Y si no tienes razón, no se lo digas directamente. Díselo de una forma, digamos, educada o tal, pero argumentando. Con hechos, con citas o con... Pero que no puedes es eso, hacerte el burro, ¿no? Pues claro, si dejas pasar algunos puntos dices, tío, qué poco serio es, ¿no? Y eso cabrea. Si estás muy disconforme, argumenta, pero con hechos. Si no estás muy disconforme, ya te puedes hacer caso. Porque es que si haces caso, dices, mira qué guay, tío, he dicho esto además lo ha hecho y me siento yo orgulloso de haberlo dicho eso, porque hemos puesto el artículo y el tipo además me ha hecho caso. Entonces, normalmente los revisores, para decir que sí en el siguiente paso, tienen que ver que has hecho lo que te dicen. ¿No? Sí, no, mira, no estoy de acuerdo, ¿qué pasa? Entonces, que a veces eso al principio pasa, ¿no? Que eres más impulsivo. Cuando hay muchas veces un revisor te dice una cosa y otro revisor te dice lo contrario. Entonces es un problema. Es un problema, pues, claro, ¿no? Porque si ambos dicen cosas parecidas es muy fácil. Pues lo haces y les das respuesta a todo. Pero si dicen cosas distintas, más complicado. Entonces hay que tratar, sí, entonces se puede preguntar al editor. Pero claro, el proceso se demora, porque tú le preguntas, puedes hacer, pero se puede preguntar al editor. Dice, oye, este me está diciendo esto y este me está diciendo lo otro, que ya... Yo creo que... Esa es la pregunta. Pero ¿qué haces cuando es el revisor, el que no es polite con sus comentarios y que adicional no tiene razón? ¿Cómo actúas ante el editor en este caso? El editor no te va a hacer ni caso. Te lo tragas y te lo nosotros nos rechazaron 3 revisiones, los 3 revisores de la el editor no. Nos cabreamos muchísimo con él, pero ¿qué le vamos a decir? Él no hizo A mí me pasó un caso, la persona no solo me insultaba, sino que daba su nombre. Comete el error de usar el track. ¿Se pone a insultar a un colombiano? ¿No lo mandaste a buscar? No, era de acá. Ah, Usaba el track review de Word, hacía la peor revisión que he visto en mi vida. Y así no, pero eso a lo mejor también las personas, a lo mejor yo que sé esto. Pero normalmente... ¿de qué comuna era? Bueno,
Normalmente este Es un estudiante de la Universidad Politécnica. ¿Cómo? Pero es De la Politécnica de Valencia. Pero esto lo vemos. Yo soy de la universidad, yo soy de la... Usted no me acuerdo, no sé nada. Otra cosa que... Bueno, entonces hay que responder punto por punto y y hay que adoptar un tono de peloteo que no nos guste, pero es que los americanos lo hacen así y es así. Tú no habéis visto los falsos y todo. Esto es lo mismo, hacen lo mismo. Aunque te vas a estar diciendo eso. Entonces, fijaros. Primer párrafo, cuando contesta. Yo vi unas manuales de revisión pues, que digamos que te va a dar obviamente las gracias al principio del revisor, pero después en cada punto decían thank you, thank you, thank you, thank you, y eran como 20, entonces no, eso es aburrido. A cada punto. Nosotros lo hemos hecho así. Mira, Así es. Very polite. la carta, ya os digo, nosotros lo que antes no lo hacía así, yo antes respondía a sus puntos siguiendo el orden, ponía punto bueno, y contestaba, pero sin poner lo que me había dicho él. Luego me di cuenta que es más, ahora como revisor también me gusta más, me copian lo que les he dicho y luego me contestan, porque se ve más claro, ¿no? Entonces, primero, lo que tienes que decir, ¿veis? Therefore, que este párrafo lo podéis copiar, lo podéis utilizarlo. We very much appreciate your comments and suggestions, which have significantly contributed to the improvement of our work. This letter aims to address the points you have highlighted in order to strengthen our work. Our sponsors follow the same scheme you used to make your students. Y ahora pam, cada uno, ¿ves? Es un poquito peloteo. Entonces, ¿veis? La primera revisión nos decía, I think the paper needs to be more explicit about his methods, there is no clear discussion of the evidence. Teníamos que contestarle sobre el método. Entonces, nosotros. Thanks for the methodological suggestion which undoubtedly improves the academic orientation of our paper. Effectively, our first version of the article lacked a thorough explanation of our methodology. This is a conceptual paper that uses different... Y le explicamos un poquito el método, le decimos, this methodological question is clarified in this new version of the article on page 3. Y entre paréntesis, y a veces incluso le ponemos cómo hemos modificado, digamos, lo que explicamos aquí es lo que hemos modificado el texto en el artículo. Segunda revisión, there are a number of references, sources that could be discussed and incorporated outside the already existing test. Nos dicen que utilicemos más bibliografía de geografía económica. Many thanks for this suggestion. It has been a huge challenge to review all the suggested literature. Consequently, we have reoriented the paper to demonstrate his theoretical contribution more clearly. We have, y le ponemos todo el rollazo que hemos incluido de nuevo. We now believe that the contribution to the associated roles has been better established. Conclusion, así, ¿no? Entonces, fijaros, esto hay que hacerlo de manera inteligente. Y hay que hay que analizar los tres lo que dices. Porque muchas veces, contestando a uno, estás contestando a otro. Entonces, hay que ajustar un poco las contestaciones para que te vayan sirviendo también para otros. Antes, un revisor, el otro revisor no sabía, los tres revisores no sabían los otros que te habían dicho. Últimamente en los nuevos sistemas a cada revisor le envían todo el paquete, con lo que hay que ir con mucho cuidado porque tampoco puedes mentir, porque dices, no, es que esto no lo he hecho porque otro revisor me había dicho que no sé qué y entonces pues no sé qué, no, porque vale, pero, bueno, esto se aprende, ¿no? Pero el tema es tratar de ver cuando una respuesta puede ser válida para los dos. ¿Vale? Entonces,
Y para finalizar, no tardar demasiado en responder, porque claro, si tardas mucho en responder, los revisores ni se acuerdan, y ya es todo un proceso otra vez. Pero por lo general, a donde pone el límite del editor, ¿qué pasa si uno se pasa el límite del editor? Puedes pedir el tiempo extra, que normalmente te lo dan. Pero bueno, nosotros en este, por ejemplo, pedimos tiempo extra. Luego, paciencia, se puede tardar desde que te lo envías hasta que aparece en papel, puede ser más de 2 años. Con lo cual, si tenéis planes de futuro, pues tenéis que hacerlo rápidamente. Y luego, aunque te rechacen, siempre aprendes algo y mejoras el artículo. Las revisiones son buenas por eso, porque te lo están revisando tipos que entienden, te están dando feedback para que mejores, muchísimo más feedback que en cualquier congreso, porque los congresos no te dan feedback. Y además, aquí sí que es gente que sabe, y están dándote otra oportunidad para mejorar el artículo y enviarlo a otra revista, ¿no? Y otra historia importante es saber que los editores son muy serios en el proceso normalmente, ¿ves? Because of the continuing ambiguities as well as the new problems in defining the revision of the model, I'm very sorry to inform you that the manager of the revision will have to answer for that. Es decir, normalmente es una cosa que la gente, bueno, estos son profesionales, la gente que está en esta revista, son gente que solo vive para eso, entonces, y es la oportunidad para mejorar y customizar el artículo para otra revista. Y creo que ya lo acabo. ¿Tenéis alguna pregunta? Finalmente, cuando en la carta al revisor tú pones el párrafo de la revisión que te hace, usar puntos suspensivos, cuando el párrafo es muy alto, muy largo, ¿se puede hacer o espera? Bueno, muchas gracias.